Entonces Dios tiene que ir terminando eso. A muchos tenemos todavía a veces, pero Dios tiene que ir desbaratando eso poco a poquito, para irnos haciendo mejores. Y entonces lo que usted habló hace ratito, lo que usted dijo de las pruebas, hay que darle un sonido honesto. ¿Por qué es que viene esto? ¿Por qué a veces nos duele? ¿Por qué a veces hasta lloramos? Nos desesperamos porque estamos en un cuerpo. Y a veces no podemos entender el vocabulario de Dios. Por eso, para entender ese vocabulario, hay que ir a la palabra. Y todos aquellos que Dios les llamó, los hizo pasar un proceso, pero llegaron a ser algo grande en la vida. Llegaron a tener un testimonio grande en la vida. José, para poder llegar a lo que llegó, él tuvo que prepararlo Dios desde el principio para que no se fuera a engrandecer. Entonces, nosotros podemos tener todo lo mejor, pero qué bueno que lo tenemos con un entendimiento de no engrandecernos, sino saber de dónde proviene toda bendición de Dios. Yo tengo todo esto de Dios, porque Dios me lo dio, y eso nos va a hacer sentirnos que no podemos levantarnos porque aquello se nos va. Y entre más nos humillemos, la bendición viene más. ¿Sí? Ante Dios, no estoy hablando que usted se vaya a humillar de un hermano o algo. Ante Dios, entre más nos humillemos, entre más nos reconozcamos, entre más y más, Dios nos va a levantar. Dios nos va a bendecir, porque Él lo que quiere es hacernos sencillos, humildes. ¿Verdad? Y esta carne luchamos, yo lucho con mi carne. A veces digo, esto es injusto. Esto es injusto y yo digo, yo tengo la razón. Y puede ser que tenga la razón. Pero en la paciencia que voy a cosechar es haber esperado. Ahí voy a cosechar paciencia, dignidad, templanza, amor, todos estos frutos del Espíritu Santo. No cree que cuando uno viene a Cristo, ¡pau!, ya Dios nos lo dio. No nos lo dio Dios, van a salir, pero a través de un proceso de Dios. ¿Sí me están dando a entender, hermanos? Amén. Eso es lo que está pasando allí. Todos estos personajes que están allí, hermano, Dios los pasó, los coló. ¿Sí? Y qué bueno que seamos tramposos como Jacob, pero para bien del Señor. Para bien. Entonces, hermano, y es bueno aplicarlo así. Si a alguien le está pasando un problema, alabe a Dios. Dele gracias. Por más que le esté doliendo, dele gracias. ¿Por qué? Porque, hermanos, son procesos que Dios va a hacer para hacernos más guapos, espiritualmente hablando, más olorosos. Vamos, ese olor va a subir a la presencia de Dios, hermano. No el olor de perfume que usamos aquí normalmente para agradar. No, el perfume interno del Espíritu que va y bota hasta la presencia de Dios. Y Dios se complace, hermanos, de ese perfume, de ese incienso que es nuestro espíritu. Y eso lo va a lograr, hermano. Dios está trabajando. Siempre va a estar trabajando. Siempre va a estar trabajando, hermano. No es humilde nomás aquel que se da a comportar bien y tiene educación para saber cómo responder. Eso no es humildad. La humildad está interno y el orgullo está interno. Y es el que tiene que sacarlo. Porque todos, hermanos, si alguien me dice, no, yo nunca fui, yo digo, usted es un mentiroso. Porque nacimos con eso. ¿Por qué creen que el diablo fue destronado allá? Por orgulloso, hermanos. Y él es el pecado. Entonces Dios tiene que ir revelando con un cuchillito, hermano, sacando las escamas. Huele. Si el pecado pudiera hablar, diría, ¡ey, pecado, viendo que me quite las escamas! Duelen. Ya a veces nos enojamos, ya a veces tenemos problemas. Pero es que Dios nos está formando. Y entre más tarde, hermano, pues más le va a doler.
de pocos hay que rendir la que digo de la tarde. Así Es todo lo que ella explica, hermano, para que lo que usted está hablando, por ese lado va. Amén, amén, gracias hermano. Así es, todos necesitamos ser moldeados. Esa ilustración, ese pasaje del alfarero tiene un propósito y es para entender que las situaciones por las que pasemos, que veamos como adversas, como injustas, como lo que sea, entendamos que es parte del plan de Dios para nosotros. Entonces no hay que renegar, no hay que lamentarnos, sino al contrario, hay que aprender a sujetarnos y a confiar en lo que Dios hace. Y lo que Dios hace, lo hace para bien, no para mal de nosotros. Otro Sí, digamos, que podemos ver en lo que usted acaba de decir, en cuanto a las profecías, porque cuando Jacob bendijo a sus hijos, les profetizó lo que ellos iban a hacer. Entonces, las dos grandes profecías son en Efraín y en Judá, ¿verdad? En Efraín, como la historia nos lo enseña, es el reino del norte, Efraín. La casa de José así también es conocida. Jacob le dijo a Efraín que Dios iba a hacer de él una mayor nación, una nación muy grande, y se ve cumplida cuando Israel se divide en dos, que una pasa a ser Efraín, o pasa a ser el norte, no imperio, sino la nación del norte, que es Efraín, y la del sur, que es Judá, porque a Judá también le profetizó que de él nos iba a separar la vara del legislador, y lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí estaba profetizando de dónde iba a salir el león de Judá. Y en cuanto a también, como usted dijo, cuando los hijos de Jacob o los hermanos de José tuvieron miedo de que cuando al morir su padre José se pudiera vengar de ellos, me imagino yo y creo que José conocía la historia de su papá y sabía que también Jacob tuvo miedo de Saúl, y también Jacob cuando murió su papá Isaac dijo, no, pues ahora es el tiempo en que mi hermano va a ir contra mí, porque ya no lo va a tener mi papá. Entonces todo se va compaginando para ver que todo es voluntad de Dios. Dios entreteje todo para que todo salga perfecto, ¿verdad? No es ni Jacob, no es ni José, es Dios que fue preparando todo para ese propósito. Así es. Podemos ver que se cumple todo, pues, o sea, José nunca se imaginó que Efraín iba a ser la nación del norte, que Dios le iba a dar ese privilegio, por decir algo. Ahora, eso nos alcanza a nosotros también, hermanos, porque de hecho nosotros podríamos ser llamados la nación perdida de Efraín. Nosotros somos por los que Jesús vino a este mundo, por los que estamos perdidos. Y es el pueblo del norte, de Efraín, de ese tiempo. Entonces es maravillosa la palabra de Dios. Amén, amén, así es, hermanos. Y fíjense, pues, independientemente de todo esto, pues por algo es el origen. De aquí, una vez ya conociéndolo, podemos empezar a entender lo que viene más adelante. Y no nada más hablando del Éxodo, que es lo inmediato, sino incluso cosas del Nuevo Testamento. Entonces, por eso la importancia de ir conociendo en orden, y no nada más leerlo por leer, por decir, ya leí el primer libro de la Biblia y ya voy con el segundo, ¿no? Sino, ahora entiendo de qué me está hablando el primer libro de la Biblia, por qué razón está al principio.